Hola familia de amistad, pues estamos cumpliendo 30 años de ser iglesia, de amar esta gran iglesia que Dios fundó hace todas estas 3 décadas atrás. Pues ahora les vamos a relatar cómo Dios empezó la obra aquí hace 30 años, cómo el Señor fue dando paso por paso de fe para hacer crecer esta obra del Señor. Son cosas emocionantes, históricas que Dios hizo aquí en San Luis Potosí, con nuestra familia y con todas las personas que nos rodean y que son miembros de aquí de Amistad. Estamos agradecidos con Dios por estos 30 años y ver lo que Él fue haciendo paso a paso, poniendo a cada persona, haciendo la obra como fue su diseño. Y queremos seguir rindiendo todo a Él, alineados a su perfecta voluntad y dándole toda la gloria. Así es que vamos a festejar lo que Dios ha hecho en estos 30 años. Esta obra es una obra de gracia, solo por Él, nada más por Él. Amén. Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ the risen one. Así empezó la historia de Amistad Potosí. Aquí en la casa, en la sala, con la pura familia, mi esposa y yo, y mis 5 hijos. Así empezamos. Ahí Dios nos confirmó a mi esposa y a mí levantar la obra. Nuestros hijos fueron claves para apoyarnos en las reuniones y en el desarrollo de toda la iglesia. Bueno, mi esposa y yo siempre estábamos orando por ellos, y yo creo que el Espíritu Santo los impactó tanto a los 5 que nunca tuvimos, hasta el día de hoy, que decirles: congréguense, tienen que leer la Biblia, tienen que orar. Es algo que cayó de Dios, fue algo sobrenatural en la vida de nuestros hijos, y así es como inició Amistad Potosí. Sí, imaginé que esto iba a ser en grande. Desde pequeños nos enseñaron la fe en Cristo. Crecimos con un evangelio en casa. Ese versículo, recuerdo que me lo enseñaron cuando yo tenía 6 años. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Lo imaginé y lo visualicé así y mucho más grande. Mira, la verdad sí. Pienso que la verdad no teníamos idea de lo que se iba a hacer. Nuestra mente es limitada. Siento que Dios tiene siempre algo más y su mente es más grande que la de nosotros. Nosotros tenemos que pensar como Él piensa. Dios nos dio la victoria para poder abrir lo que hoy se conoce como Amistad Potosí. Había un fuego tan fuerte que cuando llegamos aquí a la casa empezamos a orar y la gente hacía cosas increíbles, caía en el Espíritu Santo, sanidades, milagros. Fue impactante para todos nosotros. Tuvimos una gran visitación del Espíritu Santo y eso encendió un fuego en lo personal, en mi vida y en mi familia, por supuesto, en los 5 hermanos y en mis padres. Nuestro distintivo de Amistad Potosina es el amor hacia la gente y la pasión sobre la gente. Esa siempre ha sido nuestra pasión. Nuestra visión desde siempre ha sido, junto con mis papás, es la familia. El enfoque de la Amistad Potosina es la restauración familiar, la unidad familiar. Bueno, nunca iniciamos los domingos, empezamos los jueves, porque es cuando mis hijos podían o tenían clases. Entonces en la tarde empezamos nuestras reuniones aquí en la sala, poco a poco. Bueno, posteriormente ya cuando pasamos a la cochera de la casa, ya empezamos los domingos, pero ya había como 60 gentes, ya aquí no cabíamos, empezamos a la cochera y ahí duramos un buen tiempo. Bueno, nos levantamos a las 5 de la mañana, toda mi familia, nos íbamos a barrer todos allá la cochera de los orines de los perros. Sí, poníamos una lona
Augusto y Luis preparaban la alabanza, Augusto en la batería, Luis en la guitarra, mis hijas en la alabanza, y Mingo, el más chico, pues detenía las cartulinas. Así empezamos. Yo fui el primero encargado de la proyección, pero no era proyección precisamente, eran cartulinas con las canciones. Y era muy gracioso porque empezábamos con las cartulinas arriba de la cabeza y después, por alguna razón extraña, pesaban más de 45 kilos después de media hora y terminaba abajo de la cintura. Pero lo gracioso aquí es de que mi papá de lejos me decía, levántela muchacho, levántela. Y después cuando a Luis se le ocurría cantar los popurrís, se hacía un relajo con todas las cartulinas, pasaban una arriba abajo. Y pues mis hijos varones estaban arriba conmigo poniendo ladrillos para que sujetar la lona y no se cayera, pero un día se nos zafa un ladrillo y me pasa 2 centímetros de mi cabeza, por poco me voy con el Señor ese día. Y rentamos el himno nacional. Pues era el lugar donde encontramos orando, Dios nos dirigió ahí, en la parte de abajo primero. Ahí estuvimos un corto tiempo, después nos dieron la parte de arriba, y ahí ya fue un auditorio ya más grande, y ahí también estuvimos un buen tiempo. Para mí lo más impactante de himno nacional fue la casa de oración. Ahí fue la primera casa de oración en San Luis Potosí. Fuimos los primeros que abrimos casa de oración. Y fue tan impactante cuando oramos, cuando nuestro pastor oró por nosotros, que prácticamente volamos como 3 metros, donde cuando nos impusieron las manos nuestro pastor, mi esposo seguimos volando de un lado a otro. Y cayó el Espíritu Santo sobre la gente, como dice el libro de los Hechos 2. Así fue tan impactante, es que cuando fuimos a Puebla ya tenemos ese avivamiento. Entonces aquí en San Luis empezó el avivamiento, porque precisamente Amistad Potosí, Amistad Puebla, mandó a San Luis Potosí ese avivamiento con los pastores, y aquí se difundió, vinieron pastores de muchas iglesias para recibir esa unción tan fuerte, y se empezó a disparar en todo San Luis Potosí. Pues fue algo impactante. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos sentados, 120 personas, y que de repente vino el Espíritu Santo y empezaban a orar en lenguas, y tenían como fuego, de lenguas de fuego sobre su cabeza. Pues es exactamente lo mismo. Un avivamiento es cuando Dios visita la tierra. Ese es un avivamiento. Y pasan cosas sobrenaturales. Sanidades, milagros, liberaciones. Hijo, qué tantas cosas no vimos. Visiones, profecías. Fue algo impactante. Yo hablaba con mis pastores, me decían, sigan orando, Dios va a añadir. Y de repente, ¡bum!, se disparó. Nos enseña los principios del reino de los cielos, es precisamente lo que Juan el Bautista decía, ¿no? Arrepentíos y convertíos, y hay que bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el primer bautizo que hicimos fue en una alberca, en una huerta, con un agua de temperatura menos 8 grados. Estábamos temblando, pero la pasión por obedecer la palabra de Dios, de que tenemos que ser bautizados en agua, pues nos aventamos. Y la verdad fue muy chusco, pero padrísimo, porque yo me acuerdo que ese día estábamos alabando al Señor y bautizando a la gente, y el Espíritu Santo nos volvió a visitar en una forma extraordinaria en esa huerta. Como era mucha gente, pues empezamos a buscar inmediatamente un lugar. Dios nos dirigió ahí a García Diego, ahí continuamos con la obra, volviéndose la misma casa de oración, porque pasábamos un tiempo padrísimo con los jóvenes, casi la congregación era puros jóvenes, y estábamos adorando al Señor, y de repente toda la gente que estaba ahí, estábamos tirados en el suelo adorando a Dios de una forma impresionante. Eso fue lo que nos hizo seguir adelante, viendo la presencia de Dios nos respaldaba en cada paso que dábamos por fe en algún lugar. Ya no cabíamos tampoco en García Diego, entonces nos arriesgamos a empezar a construir nuestro propio auditorio aquí en Mariano Otero 150, donde ya no pagáramos renta, algo a nuestro gusto, y ahí empezamos y nos arriesgamos, y gracias a Dios, sin dinero, construimos todo lo que es ahorita Amistad Potosí. Bueno, lo que siempre nos movió fue la insuficiencia de terreno. Si los auditorios eran pequeños, entonces siempre anhelando tener un auditorio más grande para poder albergar más gente y poder alcanzar más gente para Cristo. Pero empezamos así, siempre por necesidad de que ya no cabía con tanta gente que Dios iba añadiendo.
Siempre es difícil tomar decisiones porque lo que hemos visto nosotros en cada cambio de lugar, Dios multiplica a la gente. Es un principio de multiplicación de gente. Nosotros tomamos una decisión, mi esposa, mi familia y yo, de poder pues dar ese edificio, donar ese edificio para la obra del Señor. Nuestros pastores aceptaron. En un principio no quisieron, pero después yo les insistí mucho porque Dios se había puesto en mi corazón, tanto mi esposa como yo, poder traer el reino de Dios a esa niña, ¿no? Primero nuestros pastores, lógicamente, porque ellos velan por nosotros y siempre nos dan el buen consejo. Hablé con mi pastor, le dije, ¿cómo ves? Me dijo, adelante. Bueno, en un principio cuando nos dieron el plano para hacer la obra, me fui a mi recámara, lo puse en mi cama y empecé a verlo y dije, no, esto es una obra titánica. Y me acuerdo que oí la voz de Dios que me dijo, pues no, que muy chido. Sí, así fue y yo me boté de gozo casi como media hora. Y la verdad es que sí fue muy impactante. No teníamos un solo 5 para empezar, pero las obras de Dios se inician por la fe, confiando en que tenemos un Dios que ha provisto por 33 años nuestra vida. Tenemos una congregación que ha sido enseñada en dar y en bendecir al prójimo. Toda la congregación, todos nos dijeron, adelante, apoyamos en todo esto. Por eso es una familia. Ese es un pasaje de fe porque se empezó sin nada también. El pueblo de Dios ha sido un pueblo dador para Dios, para la obra de Dios. Y nosotros somos igual, porque Dios empezó a añadir más niños a la iglesia. Ya tenemos 20, 30 niños, porque tenemos que enseñarle los mismos principios, pero a su nivel, para niños. Y ahí empezó el ministerio de niños. Bueno, los primeros encargados de los niños fueron mis hijas, tanto María Giselle como Jacqueline, Mingo, Jorge Medellín, también Pau, sí me acuerdo, Pau. Pues son los que me acuerdo. Era un desgarriate, la verdad. La mayoría de los jóvenes eran amigos de mis hijos y de mis hijas. Nos empezamos aquí en la sala con puros jóvenes y matrimonios muy pocos jóvenes también. Y la verdad era tan padre porque cuando tienes pocos jóvenes, tienen muchas convivencias. Mi hijo mayor se encargó de prácticamente, él llevaba a todos los jóvenes de un principio, como era el mayor, entonces él le dejamos ese ministerio, mi esposa y yo. Y él prácticamente agarró a los jóvenes desde muy joven también, junto con mi segundo hijo. Iban mucho de viaje, se iban a acampar. Sí, era una amistad tan padre que a la fecha, esos amigos todavía están. Mi papel desde más joven, fui chofer de mis papás durante muchos años, 20 años, a todos los lados donde los invitaban a predicar en muchas partes de la República. Yo era su chofer oficial. El ministerio lo aprendí en campo viendo a mis papás, cómo se llevaban entre ellos dos, que es su primer ministerio, su pareja, su matrimonio, y eso te impacta, eso es lo que tú ves, que lo que predicas, lo vives. Dirigir alabanza empecé en el 87 y ahí comenzó mi ministerio, adorando a Cristo. Yo sé que Dios me iba a dar a mi esposa para complementar el ministerio que posteriormente Dios me iba a dar. Oré exactamente un año entero, todos los días oré por ella, sin saber quién era, y nos tocó dirigir la alabanza, y ahí nos presentamos, mi esposa y yo. Nadie nos presentó, yo me presenté, le dije, hola, soy Luis Darjans para servirte, y ella se presentó conmigo. Estábamos en la alabanza los dos, así empezamos. Luis tocaba la guitarra y yo era parte del coro, fue lo primero en lo que estuvimos. Los jóvenes adultos, nosotros vivimos esa etapa de ser jóvenes adultos, sentíamos esa necesidad de los chavos, y ahí nos llamó el Señor y ahí empezamos el grupo de jóvenes adultos. Bueno, nos paró aquí en San Luis Potosí, fue de agosto de 1994 al año del 2014. Duraron 20 años, duró nuestro pastorado. En una de las visitas de nuestros pastores, nos sugirieron a mi esposa y a mí que empezáramos a orar para ver el cambio ya de una transición pastoral para alguien más joven que era nuestro hijo mayor, porque ya habíamos orado mucho por eso y Dios había puesto en nuestro corazón, en el corazón de nuestros pastores, los que son pastores ahorita, actual Luis y Leti. Empezamos a orar año y medio y ayunar para ver cuándo sería el momento correcto de Dios para hacer el movimiento, la transición pastoral. Llegó el tiempo donde la hicimos y fue una cosa extraordinaria. Creo que ha sido una de las mejores que se han hecho, porque Dios nos visitó a través de nuestros pastores, de Roberto Evans y Patti, de Sergio Treviño, de Kevin y Susan. Pues fue algo padrísimo. Después de orar año y medio
y de ayunar año y medio. La primera confirmación que tuvimos mi esposa y yo fue una paz. Mi esposa y yo sabíamos que en algún momento íbamos a ser pastores porque ese era nuestro llamado para servir al Señor. Entonces fue como ver el cumplimiento del llamado que teníamos. No sabíamos exactamente cómo iba a ser, pero sabíamos los dos que teníamos un llamado a servir a Dios. Fueron los tiempos de Dios, no fueron ni siquiera nosotros movimos nada, ni siquiera presionamos nada, sino que fue Dios mismo. Llegando nuestros pastores nos dijeron que se iba a hacer esta transición. Nos cayó también un poco de sorpresa porque pensábamos que iba a ser años después. Sentimos el peso del manto pastoral en nuestras vidas fuerte. Un momento muy especial para nuestras vidas y para la congregación, yo lo sé también. Vimos ahí la mano de Dios poniendo su dedo en nosotros, diciéndonos ellos son. Y una confirmación de parte de Dios sin nosotros mover nada. A lo largo de 30 años hemos podido comprobar y ver de primera mano la fidelidad y la gracia de Dios para con su pueblo. Nos apasiona lo que le apasiona al corazón de Dios y día a día deseamos poder crecer ese fuego que Él ha depositado en esta familia. Ese fuego se ha podido extender a más lugares de México, a través de la obra que comenzó hace 30 años en Amistad Potosina. Hemos visto su gracia en Ciudad Valle, San Luis Potosí, en Fruto Abundante con los pastores Héctor y Betty de Luna. Monterrey, Nuevo León, en Jesús, Fuente de Vida, con los pastores Luis y Vicky Álvarez. San Felipe, Guanajuato, en Amistad Manantial de Vida, con los pastores Javier y Lulu Rivera. Y más recientemente, en Santa María del Río, San Luis Potosí, con los pastores Florencio y Luz Lerma. Y sabemos que solo es el comienzo de un gran ministerio, a través del cual seremos obedientes para expandir el reino de Dios en la tierra, preparando el camino hasta verlo regresar. Creemos que cada persona que se congrega en una de nuestras iglesias hijas ha tenido y sigue teniendo un encuentro con el Dios vivo, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por cada ministerio que ha sido formado, pero también estamos expectantes por aquellos que serán añadidos. Nuestros guerreros de amistad son niños que arden de pasión por Jesús y precursores que prepararán el camino para su regreso. En el Ministerio de Adolescentes, Contracorriente, vemos a más siendo atraídos a las cuerdas del amor de Dios y ser encendidos sus corazones por Él. Con los jóvenes a una voz, vemos una generación apasionada por mover lo que mueve el corazón de Dios, mostrándolo a través de sus acciones. Semana a semana podemos también compartir nuestra esperanza a través del Ministerio de Hospitales, del Ministerio de Centros de Rehabilitación y del Ministerio de Evangelismo. Nos hacemos responsables y vamos por más almas. Estamos tan agradecidos por el ministerio de los que esperan en el Señor, porque podemos ser testigos de cómo Jesús mantiene vivo el fuego en todas las generaciones que integran Amistad. Y damos gracias a cada persona que integra nuestros ministerios de servicio activos, porque sabemos y reconocemos
que no podríamos hacerlo sin el invaluable servicio que todos y cada uno prestan a la casa de Dios, y por ese corazón de servicio que Él ha puesto en ustedes. Sin duda, hemos visto la inmensurable fidelidad a lo largo de estos 30 años. Pero de una cosa estamos seguros: queremos más. Sabemos y entendemos que vivimos en un tiempo de visitación, donde Dios está encendiendo y dando las condiciones para vivir un avivamiento en San Luis Potosí. Pero aún estimamos eso como pérdida, por el invaluable valor de conocerlo cada vez más a Él, fijando nuestras miradas en Él y confiando en que Él hará lo propicio en el tiempo correcto. Podemos palpar su presencia a través de cada reunión de domingo, en la enseñanza que recibimos en el curso de crecimiento y en nuestra reunión general. Podemos ver su obrar en cada reunión de oración, de los martes y los domingos, en donde su Espíritu Santo se hace manifiesto, porque estamos dispuestos a experimentarlo. Hemos aprendido a vivir en el cumplimiento de su palabra, y estamos seguros de que aún hay más de Él por experimentar. Eso nos habla bastante y nos dice que Dios se está moviendo en este lugar, y damos nosotros gracias a Dios por esta iglesia, esta familia y lo que Dios está haciendo en este lugar. Amén. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amistad Potosina, ¿crees que ha llegado el tiempo del favor del Señor sobre tu vida? Amén. Tienes que creerlo, tienes que caminar sobre esto y tienes que abrazar cada una de las promesas del Señor. Iglesia Amistad Potosina, te bendecimos. Amamos lo que el Señor está haciendo en esta casa y estamos muy honrados de ser testigos de lo que Dios está obrando en este. In this place, Y nos sentimos en este lugar such a value for family, que dan mucho valor hacia las familias. such a value of His presence. Aquí valoran mucho su presencia. There's so many values. We feel so much balance. Aquí here. vemos mucho balance, muchos valores. And we feel so at home, Y nos sentimos como en casa. like we're with family. Estamos con familia. So we bless you. Entonces les We bendecimos, love you. les amamos. Ver yo abundancia, puedo ver, no sé, multiplicación, extensión para ustedes. ¿Por qué? Porque han sido una iglesia fiel, han sido una iglesia que busca y ama y quiere honrar el nombre de Cristo, y porque han sabido honrar a sus pastores. Veo en esta casa una casa que ha dicho que es una casa de limpio corazón y pura de manos. Y la palabra en el Salmo 24 nos habla de quién subirá al monte del Señor, el limpio de manos y el puro de corazón. Hoy por hoy, tomamos la palabra y ensanchamos el sitio de nuestra tienda, y las cortinas de nuestras habitaciones son extendidas. Nos declaramos como una iglesia que no es escasa, que alarga sus cuerdas y refuerza sus estacas, porque creemos en la promesa de Ageo 2:9 y la arrebatamos como iglesia, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y Él dará paz en este lugar, porque así lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Familia, esto no sería posible sin ti. Gracias por estos 30 años. Gracias por tu corazón dispuesto. Gracias por ver a Dios en este lugar. Vamos por más años tomados de la mano de Él. Muchas gracias, iglesia, por habernos acompañado a ver este
hermoso video. Queremos agradecer a todos y queremos seguir sirviendo al Señor con toda la fuerza de nuestra pasión para Él y por Él hasta que Él venga. Gracias por ser parte de Amistad Potosina y sigamos siendo parte de la historia de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.